Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas. Fortalecimiento cívico en su máxima expresión. Como siempre lo decimos acá, conversaciones y entrevistas también a lo que apunta a fortalecer nuestra mirada social, cívica. Y como es habitual los días viernes en la mañana, poder conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya se encuentra junto a nosotros conectados vía Zoom. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Saludos desde acá, desde la provincia de San Antonio, senadora. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que fue una semana muy intensa, pero bien. Exactamente, senadora. Una semana bastante intensa porque tenemos mucho que conversar sobre lo que refiere un tema que es país, el tema que se ha desarrollado esta semana, que es el tema de los presupuestos, senadora. Y un tema para llevarlo y bajar este tema hacia la vecindad, hacia nuestros vecinas y vecinos, explicar varias cosas técnicas, porque depende de muchos ministerios, es muy grande este presupuesto, es bastante trabajo. ¿Y cómo está este presupuesto, senadora, dependiendo de las diferentes glosas? Porque están diferentes, como lo mencionaba, diferentes ministerios, también los gobiernos regionales. En fin, ¿cómo usted puede analizar y empezar a detallar para que conversemos sobre este presupuesto 2024, senadora? Bueno, muy relevante, como usted señala, Alfredo, porque obviamente es el gasto total que va a tener el país para el siguiente año. Todas las inversiones, todas las obras, todo lo que se haga, desde aeropuertos a hospitales, puentes, carreteras, caminos, embalses o lo que sea, y muchas otras cosas. Cuánto se va a invertir en salud, cuánto se va a invertir en educación, cuánto se va a invertir en vivienda, en fin, es extremadamente relevante. Entonces es imposible abordarlo todo. Hemos estado 4 días intensos, digamos, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y anoche terminó a las 2 de la mañana. Pero yo creo que ha sido positivo esta discusión, porque hubo acuerdos muy relevantes. Como es imposible hablar de todos, yo quiero destacar. Primero, el acuerdo que hubo gracias a un muy buen diálogo con la ministra de Salud, el ministro de Hacienda y el presidente de la Comisión de Salud, por supuesto el integrante de la Comisión de Salud, en términos de salud. Hubo 17 acuerdos que son muy relevantes. Yo quiero destacar un par de ellos porque vale la pena. Uno, el financiamiento de la atención primaria de salud. Eso es muy importante, porque usted sabe, es la puerta de entrada al sistema público de salud, donde se atiende el 80% de la población. Y por lo tanto tiene un aumento para el 2024, va a llegar a 11.205 pesos. Pero ese valor mismo en sí mismo se va a ajustar por factores de riesgo, llámese pobreza, ruralidad, personas mayores, en fin, y después se le aplica un reajuste del sector público, y por lo tanto el per cápita final en algunas comunas va a crecer mucho más todavía. Y eso es muy relevante porque, como dije, es la calidad de la atención que tienen nuestros ciudadanos en la puerta de entrada al sistema público. También esto es muy relevante destacar una gran preocupación que había con respecto a todas esas personas que fueron contratadas a honorario durante la época del COVID. Entonces ahí, bueno, la idea es que como se están construyendo, se están abriendo nuevos consultorios, nuevos servicios, nuevos hospitales, sean, digamos, ocupados con estas personas sin concurso de manera inmediata. Y a su vez van a haber 2.000 cargos adicionales, a medida que también se van jubilando anticipadamente personas, y de esa manera hay un cierto tiraje, por llamarlo de alguna manera. También da cierta solución a una de las grandes inquietudes que había, qué iba a pasar con todos estos trabajadores honorarios que dieron la cara en el periodo más grave de la pandemia. Habría muchas otras cosas, pero sería muy largo enumerar. La ley Ricardo Soto, que le preocupa a muchas personas, también se va a reformular y estructurar. El financiamiento de la ley Ricardo Soto, también del tema de las licencias médicas y muchos otros. Y en específico yo quiero decir que hablé mucho con la ministra de Salud, con el ministro de Hacienda. Ya tenemos en principio el terreno ubicado, lo que sería el futuro hospital Van Buren. Y lo que hay un compromiso con el ministro es que ya teniendo el terreno, que ya estaría decidido, entra en el plan de inversiones. Por lo tanto, se comienzan a hacer los estudios y, en fin, para que después pueda ser licitado y tengamos, digamos, por fin ya caminar hacia lo que me parece que es insostenible, que la región de Valparaíso, su capital regional, no pueda contar con un hospital como tiene que ser, como corresponde, con todo el esfuerzo que hacen esos médicos, todos nuestros especialistas, pero requiere una infraestructura que hoy día realmente da pena ver en las condiciones que se trabaja en algunas áreas dentro del hospital. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi abordando todo lo que refiere este presupuesto 2024, senadora, y es dentro de los temas
exactamente globales que usted menciona, no dejaría en el tintero, por ejemplo, lo que refiere también al Ministerio de Cultura, donde se desarrolla también un tema importante hacia el Bafona y un trabajo a los sitios de memoria, que acá, por ejemplo, acá en San Antonio tenemos un sitio de memoria, senadora. Mire, hay una discusión bastante importante. Finalmente se llegó a un acuerdo. La verdad es que se rechazó. La derecha en bloque votó en contra y por lo tanto se rechazó los financiamientos para sitios de memoria como Domingo Caña, como los Expresos de Pisagua, el más grave a mi juicio, el Estadio Nacional, sitio de memoria. Me parece una vergüenza porque esto fue parte incluso de la inauguración de los Juegos Panamericanos. En fin, pero al final había una parte de la derecha que lo que decía es que no debería estar en cultura, sino que tendría que estar en el Ministerio de Justicia, en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si eso fuera así, como les dijo el ministro, bueno, nosotros podemos ver entonces a través de una ley, porque esto por ley le corresponde al Ministerio de la Cultura, a su Secretaría de Patrimonio, que lleva estos sitios de memoria. Entonces, bueno, estamos abiertos por ley a estudiar este cambio. Lo que pasa es que no necesariamente es un problema solamente la ubicación. A la derecha le molesta a algunos de estos sitios, esa es la cruda verdad, pero hubo un buen ánimo al final de decir, si bien se rechazaron 4 de estos sitios de memoria, la verdad es que esto va a ir a la comisión mixta y la idea es encontrar un espacio para que en el futuro podamos ver cómo garantizar de que estos sitios de memoria tengan su financiamiento o su continuidad y cómo tendría que regularse futuros sitios de memoria que pudieran hacerse y en definitiva si la intención mayoritaria fuera dejarlo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no el Ministerio de la Cultura, bueno, eso es producto de una ley. No puede sino ser por ley porque hoy día por ley le corresponde al Ministerio de Cultura. Entonces fue una discusión bastante ardua, pero al final en buenos términos se llegó a este acuerdo. Pasa a tercer trámite, o sea, se vuelve a revisar en la Cámara de Diputados y ahí veremos si efectivamente se constituye un acuerdo o cómo se hace, digamos, para que en el futuro, si ese fuera la voluntad mayoritaria, por ley sea trasladado. Lo que importa es cómo garantizar la continuidad de estos sitios de memoria. Exactamente, senadora. Y también el financiamiento, que también es lo importante. Y dentro exacto. Y lo que refiere también, senadora, es a hablar sobre un tema sobre la región de Valparaíso. Yo creo que es muy importante el Ministerio de Vivienda, senadora. Hay plan de emergencia habitacional y también un programa especialmente hacia los campamentos, donde varias comunas han sido afectadas con esto. A ver, ahí lo que nosotros planteamos, hay 3 aspectos que yo me gustaría relevar, Alfredo, que son, uno, le hicimos ver que evidentemente tiene que continuar este plan de emergencia habitacional. En Valparaíso tenemos un déficit de vivienda muy importante. Yo la semana pasada, se acuerda, comenté que me había reunido con la Cámara de la Construcción y hice unos planteamientos que tenemos que revisar en detalle, que estábamos en la ley de presupuesto, no lo pudimos hacer, pero bueno, a ver cómo se avanza, cómo se destraba a veces que de repente generamos trabas burocráticas que hacen más lento o más caro o más complejo, digamos, a veces las soluciones. Pero hay 3 temas que nos preocupan. Sobre los asentamientos precarios, lo que nosotros hicimos ver es que no puede ser que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con el campamento Manuel Busto, que perdió una licitación porque simplemente no hubo interés, porque se consideró insuficientes los recursos para hacer la pavimentación y el alumbrado público. Entonces, hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Yo lo conversé con Mitro Monte está de acuerdo, así que esperamos que en el futuro una nueva licitación no se caiga por ser insuficientes los recursos. Y Mitro Monte está dispuesto a poner recursos adicionales dentro del Ministerio de la Vivienda, a buscar los necesarios recursos, pero a garantizar para que avancemos. Me consta la preocupación personal que ha tenido el ministro Montes con el campamento Manuel Busto y entonces lo que hay que hacer es ser más ejecutivo, buscar las soluciones y no dilatar tanto. Otras veces se lo hemos hablado, la lentitud que ocurre en tomar una decisión para suplementar cuando un proyecto de condominio social está avanzado pero queda paralizado porque las empresas se retiran porque no le es suficiente los recursos con la alza de mano de obra y con los materiales. Es el caso Panquehue, que el alcalde está ahí obviamente queriendo que se asigne una asignación directa para las 65 familias del Escorial. Me habló esta mañana incluso para su preocupación.
Entonces, a veces ocurre que el Servio de Valparaíso hace un informe, llega a Santiago, revisan el informe, vuelve al Servio de Valparaíso si hay observaciones, después vuelve a Santiago. Es demasiado lento, hay que buscar. Todos queremos defender los recursos públicos, pero tampoco podemos hacerlo tan lento. Es un tema que se vio cómo ser más ejecutivo, más eficiente. Y un tema que me importa mucho, y a mí me parece que el presupuesto para mejoramiento de las viviendas era insuficiente. Con la senadora Pascual llevábamos la voz cantante en la sala y en la comisión mixta, decir, miren, no nos parece suficiente el alza de recursos para los mejoramientos de la vivienda, porque tenemos un tema con los techos de asbesto, que además es cancerígeno, ya comprobado, con los servicios eléctricos, son condominios sociales que se hicieron hace años, que obviamente eran en otras condiciones y que requieren urgentemente reparaciones. Hay un plan piloto que desarrolló el Ministerio de la Vivienda, que se llama algo así como Comunidad Sin Asbesto, que lo va a aplicar en 3 regiones, en la región metropolitana, en Biobío y Valparaíso, pero es insuficiente. Ahora, el ministro nos respondió que si suma programa de mejoramiento de vivienda que está repartido en 2, 3 programas distintos, hay más recursos de lo que se había dicho. No sé si es efectivo y lo estaremos viendo y revisando para ver si realmente es así. Pero nos interesa que se sepa que existen miles de familias que requieren, no estamos hablando solo de las viviendas nuevas, estamos hablando de mejoramiento de viviendas, que esto es muy importante, porque claramente, como ya decía, estos condominios se construyeron hace muchos años y les requieren urgentemente mayores reparaciones y sobre todo sacar el asbesto, que es un tema ya incluso de contingencia de salud, porque ya se ha comprobado que es cancerígeno. Exactamente, senadora, un tema muy, pero muy importante, como usted lo menciona muy bien, y el tema de presupuesto. Hoy un especial presupuesto acá en Entrevista Galáctica, conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi, hablando de todo lo que refiere a esta vanguardia sobre la actualidad política, mejor dicho, de esta semana. Senadora, si podemos seguir ahondando también dentro de lo que refiere a estos presupuestos, me gustaría ver también, porque acá es un tema importante lo que refiere a los gobiernos regionales, presupuestos de inversión y de fondos concursables también, que eso también ayuda a la comunidad, a las diferentes organizaciones. Sí, la verdad es que ahí, en la última parte, yo tengo que ser sincera, Alfredo, en la última parte de los proyectos regionales, que esto ya era muy, muy tarde, la verdad es que yo me había pareado y me retiré, porque usted sabe que yo tuve COVID hace 2 semanas, y la verdad es que el proceso de esta semana fue muy intensa, de 9 de la mañana a 9 de la noche, martes, miércoles, y anoche terminó a las 2 de la mañana. Y yo me había retirado, así que los detalles del gobierno regional no los podría entregar en este momento, porque lo que sé que había esta gran preocupación de los gobiernos regionales, hubo algunos cambios que se hicieron, porque no se aceptó que hubiera algunas asignaciones directas que no pasaran por el Consejo Regional. Nosotros peleamos bastante que los gobiernos regionales ojalá se le autorizara, si así lo estimaban, financiamiento para universidades estatales, si hay acuerdos, convenios, en fin, eso habría que verlo bien. Pero sí me gustaría destacar en la parte de educación, que fue también una larga tramitación, finalmente se llegó a un buen acuerdo, y esto es muy importante que a todos nos están escuchando, porque estamos hablando de los SLEP. Había algunos que la Cámara de Diputados había aprobado simplemente suspender y terminar y congelar todo el tema de los traspasos. Eso tampoco es responsable, porque bien sabemos que no todos los municipios administraron bien y gestionaron bien el área de educación. Hay municipios que tienen deudas tremendas con los profesores, hay municipios que no lo hicieron bien, y por lo tanto era muy importante que lo que se trata no es de llegar y eliminar los SLEP, sino que se trata de hacer lo que se llama una pausa activa. O sea, se deja en pausa los que se iban a trasladar a partir del 1 de enero del 24 hasta que haya una información rigurosa, exhaustiva de una comisión externa que vea si están las condiciones para no repetir la situación de Atacama, improvisación, falta de infraestructura, en fin, mala gestión de los directivos, poca presencia con la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que se trata entonces es que se avanza lentamente, pero se hace una pausa para evaluación primero, salvo que hay una expresa recomendación en algún caso donde pudiera aconsejar el cambio, digamos, de pasar al sistema público, entonces dejando atrás la municipalidad, pero eso realmente tendría que verse salvo un caso, como digo, excepcional. Pero va a haber una comisión de evaluación externa, y entonces con expertos de educación
en el transcurso del año 24, y estas propuestas van a ser entregadas a más tardar el 30 de junio del 2024 al Ministerio de Educación y a las comisiones de salud y comercio, y ahí se va a ir viendo entonces cómo se continúa con este proceso. Es decir, no se congela, como había dicho, o no se termina a eliminar, como había sostenido en la Cámara de Diputados, sino que se mantiene, pero en una pausa, como se llama, activa. Es muy importante esta evaluación, es muy importante saber en qué condiciones, digamos, va a seguir marchando hacia el futuro, previa evaluación de esta comisión externa, y eso creo que es muy, muy relevante y muy importante. Y dentro de eso también había un tema de la mayor importancia con FUNAEP, con las manipuladoras de alimentación que estaban en las tribunas, y ellas siempre son muy organizadas, y aprovecho de mandarles un gran saludo a todas nuestras manipuladoras de la región. Y finalmente se consiguió un acuerdo que establece las bases de licitación del servicio de alimentación tienen que tener unos índices para las manipuladoras en el sentido de 70 estudiantes por manipuladora en el caso del programa de alimentación escolar y en el nivel medio, y asimismo 40 estudiantes en el caso de las salas cuna del sistema, digamos, para la educación de sala cuna. Entonces, aquí esto queda especificado en las bases de licitación según las necesidades del programa, y a su vez se aplican sanciones y multas por el incumplimiento de estos índices establecidos en el caso que ya van a quedar establecidos en la licitación. Esto es una manera de proteger a nuestras manipuladoras que hacen un trabajo incansable, que están sometidas a algunos también enfermedades como los manguitos rotadores, tendinitis, en fin, un esfuerzo grande, y por eso era muy importante que tuvieran un índice y que esto sea regulado de la mejor manera y que tengan las condiciones más dignas para su trabajo. Exactamente, senadora. Un tema muy importante esto de los presupuestos y todo lo que refiere también estar viendo todos los detalles de un oficio y trabajo como son también las manipuladoras de alimentos. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi acá en las entrevistas galácticas. 107.1 es el dial, www.radiogaláctica.cl es nuestra página en internet. Senadora, también queremos pasar a otro tema también muy importante, como lo refiere el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un tema pero muy importante para nuestra sociedad. Bueno, el día de ayer andábamos todas con la señal que se hacía, digamos, para el Día de la Violencia contra la Mujer. La verdad es que es lamentable, tenemos 37 femicidios este año y más de 190 de homicidios frustrados, y la verdad es que es muy doloroso. Había una intervención adentro del Senado muy potente, muy fuerte, son los zapatos rojos, distintos modelos de zapatos por cada una de las personas que fueron asesinadas. Y una vez más decir entonces de que tenemos que saber educar desde la más temprana edad que es sin violencia que se resuelven los conflictos, que por grave que sean las tensiones que pueda haber en una relación afectiva, de pareja o de otra índole, no es a través de la violencia que tenemos que dejar de atrás estos rezagos, digamos, patriarcales, machistas, donde la dependencia de la mujer en términos económicos, cuando no es autosuficiente, hace que se sienta ese hombre con derecho a agredir o con derecho a dominar o con derecho a maltratar, ya sea monetariamente, psicológicamente, la autoestima o físicamente, con violencia o lo más grave aún, con asesinato. Entonces ya es hora de ir dejando atrás, y eso solo es posible si tenemos mucha mayor conciencia, y eso solo es posible a través de la educación desde la más temprana edad, dentro de la familia, en el sistema escolar, en el conjunto de la sociedad, decir, esto es una lacra que nos acompaña mundialmente y que es hora de terminar con aquello. Exactamente, nos sumamos a sus palabras, senadora, en esta medida que tiene que estar dentro de nuestra sociedad, y esta mirada hacia, también una mirada interna hacia el género, y es muy importante. Senadora, llegando a la recta de esta grata conversación acá en las entrevistas galácticas, siempre como decimos, el pauta libre, ¿algún tema en particular que le gustaría tocar, senadora? Mire, más que nada, bueno, yo ya di mi opinión la semana pasada en la casi recta final que nos va quedando sobre el proceso constituyente. Yo estoy absolutamente porque se vote en contra, pero quiero hablar de otra cosa porque, mire, nosotros tenemos un tratado con la Unión Europea que se firmó el 2002, se puso ya en implementación a partir del 2013.
afortunadamente, y pasado todos estos años, más de 20 años, ha sido de gran beneficio para nuestro país los intercambios que tenemos con la Unión Europea, no solo en términos comerciales, sino derechos humanos, género, democracia, ahora, por supuesto, los temas como hidrógeno verde y otros, sostenibilidad, en fin, ambiental. Entonces, se ha concluido un proceso de actualización de este tratado, donde se incorpora, como decía, estos temas verdes, se incorpora género, se incorpora las pymes, se incorpora mucho más cooperación, en fin. Entonces, esto debería ser firmado por el gobierno de Chile y los estados de la Unión Europea a fines de año, espero, y después, claro, cada país, que son 27 de los países de la Unión Europea, lo tienen que ratificar. Pero lo que quiero decir es que dentro del tratado se contempla el grupo que se llama de Amistad Asociación Chile-Unión Europea. O sea, es un grupo de senadores y diputados que constituimos este grupo. Y vamos a viajar a Bruselas después de 5 años que no se había hecho por la pandemia, en fin, y se retoma. Y por lo tanto ahora, la próxima semana, en los primeros días de diciembre, tenemos esta reunión y es muy importante porque este diálogo es muy productivo. Nosotros tenemos que intercambiar experiencias en temas de seguridad, de ciberseguridad, de crimen organizado, de energías renovables, de tratamientos de reciclar, como decíamos antes, temas de aguas residuales, aguas negras, aguas grises. Tenemos temas de cooperación, pymes, en fin. Entonces, muy relevante esta reunión, este grupo, se lo compone el senador y diputado. Yo presido el grupo junto a la diputada española Inmaculada Rodríguez Piñero, que ayudó mucho en la actualización de este tratado. Esto le ayuda muchísimo al gobierno de Chile y por lo tanto están muy contentos de que ya se ha finalizado después de años este proceso de actualización y espero, como digo, que se firme. Pero nuestra presencia es ahora, en los primeros días de diciembre, donde intercambiamos eurodiputados y diputadas con senadores y diputados chilenos, todos estos temas que estoy mencionando. Entonces es un diálogo bien productivo donde uno puede ver la legislación que ellos tienen en, por ejemplo, datos personales, en ciberseguridad, en temas de inteligencia, en temas, digamos, de energías renovables, en temas de cooperación, temas de pyme, en fin, primera vez que se tiene mujeres y género y comercio, comercio digital, que también todas estas firmas que hoy día se hacen electrónicamente, cómo se reconocen, cómo son, digamos, que no puedan obviamente ser objeto de ataques cibernéticos. Tenemos una multiplicidad de temas, por lo tanto es muy relevante y entonces quiero que sepa que voy a estar en esa función que a mí me importa mucho, que creo que es muy importante para el país y que nos alegramos, como digo, que se haya actualizado este tratado y que estaré ausente entonces la próxima semana. Senadora, que tenga un buen viaje, que sea muy nutritivo toda esta experiencia, este traspaso de información y también de conocimientos dentro de lo que refiere a la zona euro y también con los eurodiputados y eurosenadores. Vamos a estar atentos a todo lo que refiere a la información. Desde acá, desde la provincia de San Antonio, senadora, siempre, como siempre, le enviamos un tremendo saludo y estamos atentos a seguir conversando. Hacia la otra semana sería, senadora, para poder conversar. Que tenga un buen viaje y estaremos atentos. Gran abrazo, Alfredo, a todos sus auditores con mucho cariño y buen fin de semana. Igualmente, que hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.